Así es, amigos, efectivamente en esta hermosa mañana iremos a conocer una maravilla, un lugar espectacular que está aquí localizado en el sur de México. Sí, efectivamente me refiero a Las Coloradas, una laguna donde las aguas son rosadas. Cuando yo vi ese sitio en internet quedé fascinado y yo dije, cuando vaya a Yucatán tengo que ir ahí a ese lugar sí o sí. Justo ahorita me encuentro aquí en una gasolinera, hemos hecho una parada técnica para ir al baño y nos encontramos camino a la ciudad de Río Lagartos, que es la ciudad donde se encuentra este sitio. Ese busito que está atrás de mí es el transporte donde vamos. He comprado un tour que me llevarán a Las Coloradas, me llevarán a conocer flamingos en su hábitat natural y también haremos un recorrido por Río Lagartos. Nos dijeron que muy posiblemente veamos lagartos ahí dentro del río. Así que sin nada más que agregar, vamos a avanzar unas cuantas horas más hasta llegar a Río Lagartos para conocer esta maravilla de aquí del sureste mexicano. Bueno, familia, vean que después de casi 4 horas de camino hemos llegado aquí a Las Coloradas. Para que me entiendan, Las Coloradas son una fábrica de sal. Básicamente son como unas piletas enormes que lo que hacen es que retienen la sal cuando la marea del mar sube. Ahorita precisamente andan unas maquinarias trabajando, a pesar de ser un día domingo, aquí no se detienen. Y les digo esto para que ustedes sepan que a continuación vamos a entrar a una fábrica. Por lo tanto, tiene muchas reglas que hay que cumplir. Y una de ellas es que hay que pagar una entrada. Yo me pusieron esta pulsera. Yo, al no ser mexicano, tengo que pagar un boleto que vale 350 pesos. Son como 200 pesos para los locales, son como 100 pesos de diferencia más o menos. Y en esta caseta que están viendo detrás de mí es donde está la taquilla, y también hay una tienda ahí donde ustedes pueden comprar souvenirs relacionados con todo lo que es Las Coloradas y también con los flamencos. Vamos a empezar a recorrer. Nos dijeron que vamos a caminar aproximadamente como 1 hora y media. No puedes llevar nada en tus manos, no puedes llevar mochila, no puedes llevar agua. Solamente te recomiendan llevar gorra. Antes de salir de tu vehículo, tomar mucha agua para hidratarte lo suficiente y ponerte bloqueador. Hemos empezado a caminar ya aquí dentro del predio de la fábrica. Tuvimos que pasar un punto de seguridad y nos han recomendado andar con mucho cuidado con los sombreros, porque acá hay demasiado viento y nos dijeron de que si por una u otra razón el sombrero o la gorra se nos vuela y cae al agua, ya está perdido, porque no se puede tocar el agua. Está completamente prohibido tocar el agua, ya que esta es sal que es para consumo humano. Entonces, si nosotros tocamos el agua o si alguien se quiere meter a nadar ahí, pues está echando a perder todos estos meses de producción de sal, y además podría ser peligroso para la salud de una persona, ya que esta sal tiene un grado de salinidad mayor a la sal normal que encontramos en el mar. Esto me recuerda un poco cuando anduve allá por el Mar Muerto en Israel. Es muy parecido, a diferencia de que aquí el agua es de color rosado, pero el calor está prácticamente igual. Y les quiero comentar que acabamos de pasar por donde está una réplica de Chichén Itzá, y pues esto se debe ya que estamos aquí en el estado de Yucatán, en el sur de México, donde habitó la civilización maya, que además este lugar históricamente fue un punto importante para los mayas. Se cree que los mayas que habitaban en esta zona usaban estas sales y todos los minerales de aquí para poder preparar sus alimentos, y como la civilización maya fue tan grande, dicen que toda la sal de la civilización, la sal que se consumía tanto en Belice como en Guatemala e inclusive hasta en Honduras, la llevaban desde aquí, desde México, y ellos llevaban la sal para las ciudades del sur, por ejemplo allá en Copán, en Honduras, y de Copán traían otras cosas que aquí no se encontraban, como ser algunos frutos o tal vez ropa que aquí normalmente no lo hacían. Es interesante conocer la historia, porque de este modo podemos saber la importancia que tiene este lugar y valorarlo más. Hemos llegado aquí al sitio donde el día de hoy se puede ver el agua más rosada. Nos estaban explicando los guías que la tonalidad del agua cambia dependiendo de cuánto tiempo tenga el agua de estar aquí. Yo pensaba que estas pilas funcionaban con la marea, pero me están explicando que no, que la empresa tiene todo un proceso de tubería y lo hacen con bombas. Entonces ellos deciden cuándo las pilas se llenan y ellos deciden cuándo las pilas se vacían. O sea, ya está todo bien armado. Y también me comentaba el guía que desde allá por los años 40 más o menos están estas empresas aquí que están sacando sal, y que la primera persona que lo hizo fue a un poblado donde habitaban los mayas y vio cómo los mayas sacaban sal
sal hace 2000 años aproximadamente, y él copió la idea y la mejoró y usó las tecnologías que tenemos en la actualidad para hacerlo más rápido y así de esta forma cada año sacar toneladas de sal de este sitio. Principalmente toda la sal que se saca se utiliza en México, aunque también hay algunas exportaciones como a Estados Unidos y a Centroamérica. Vean, este canalito es como la parte más rosada que se puede ver ahorita. Está muy rosada, la verdad. Y esta otra pila de acá, que son las dos que están con la mejor coloración. En la cámara no se ve tan bien como se ve aquí en vivo. Les digo que depende mucho el día que ustedes vengan. Posiblemente cuando ustedes vengan van a ver más pilas con este color así muy rosado. Y también vi unas fotos en internet donde hay épocas donde una pila está como color verde amarillo y la de la par está rosadito. Bueno, bienvenido aquí en lo que es en el puerto de Las Coloradas. Nos encontramos en donde se encuentra lo que es la salinera de la industria salinera de Yucatán. Aquí podemos apreciar donde se está realizando lo que es la cosecha de la sal. Esta es una de las 15 cristalizadoras que tiene la compañía, que cada laguna produce hasta de 30 a 40 mil toneladas de sal 2 veces al año. Aquí prácticamente van dejando reposar durante 5 a 6 meses para que produzca una cantidad hasta de 5 a 6 pulgadas de sal, para que puedan retirar todo el agua y puedan meter la maquinaria para poder extraer el mineral. Ya viendo quitando todo lo que es el agua de la laguna es cuando meten las maquinarias y le pueden extraer de cada laguna entre 30 y 40 mil toneladas de sal. Son 15 lagunas que tenemos, como le había comentado. La última producción que tuvimos de las 15 lagunas fue de 800 mil toneladas de sal, ¿sí? Que se realiza cada año. Y las coloraciones de la laguna rosa se viene dando igual, debido a que estas lagunas pueden alcanzar un porcentaje entre 26 y 29 grados de sal, y eso ya causa que mate todo microorganismo en el agua y solamente quede con vida lo que es una bacteria llamada Haliofílica roja, que es el causante de la coloración de la laguna rosa. Hay gente que acabamos de hacer una parada aquí en las afueras de Las Coloradas y hemos venido a una playa que se llama Cancunito. No es Cancuncito, sino que es Cancunito. Y me estaban comentando que este mar que está aquí es como la combinación del Atlántico con el Caribe. Me dicen que justo esta playa está en el medio, casi donde están juntándose los dos, el mar Caribe con el Atlántico, y un poquito más adelante pues está el Golfo de México. Las olas están suaves, la verdad, o sea, ustedes pueden entrar ahí y no son olas que te van a arrastrar, no, están relativamente suaves. Y pues ahorita estamos en una temporada que el mar está sacando sargazo, entonces por eso es que la playa se puede ver como esta alga marina que ya está seca, pero no es que la playa esté sucia en realidad, sino que es parte. Entonces evidentemente vamos a bañar, porque nunca he bañado en una playa de México. La vez pasada que vine estuve en las playas de Rosarito en Baja California, pero había demasiado frío, entonces no me dieron ganas de bañar, y aquí pues está haciendo una calor insoportable. Nos vamos a quitar esta camiseta y nos vamos a meter un ratito por lo menos a disfrutar de estas aguas que se ven sabrosas. Nos han traído a hacer un recorrido aquí por el río Lagarto y estamos viendo flamencos en su hábitat natural. Qué preciosos. Y quiero aprovechar para darles algunos datos de estas hermosas aves. El primer dato es que la hembra generalmente pone un huevo al año, por mucho puede llegar a poner 2 huevos al año, y de estos huevos nace un bello pollo color blanco. A medida el pollo va creciendo, el color va cambiando. Cuando ya son jóvenes son color grises, y cuando ya son adultos es que toman este color rosado. El color rosa, la pigmentación de sus alas, es por lo que comen. Como les explicaba antes, ellos comen unos organismos microscópicos que están aquí en estas aguas saladas, y también unos crustáceos muy pequeñitos, que eso permite tener esa coloración en su plumaje. El macho puede llegar a medir hasta 140 centímetros de altura, 150 inclusive, y la hembra puede llegar a medir unos 120, 130 centímetros, y son muy livianos, pesan por mucho unos 3 kilos, que son más o menos como unas 7 libras, y ya un adulto bien grande puede llegar a pesar inclusive hasta 4 kilos, unas 10 libras más o menos. Hemos hecho una parada aquí en medio del río porque vamos a hacer un baño maya, nos dijeron. Vean, uno mete el pie. Esto es barro o lodo. Uf, vean, esto es como lodo. Vean, acá hay restos de una cucaracha de mar. Vean esto, qué loco. Me dice mi guía que el nombre maya es mech. ¿Y esto se come o no? Es como una cucaracha, ¿no? Sí. No se puede comer. Este es su trabajo de este animalito en la ría, es como los buitres. Limpia todo. Se encarga de la limpieza de la ría. Te puedo decir que este es un macho. ¿Por qué? Por las tenazas estas. Si te fijas, todas están así.
Nada más estas las tiene redonditas. ¿Y este por qué habrá muerto? En que sale, ya no puede regresar y el sol lo mata. Y este animalito fuera del agua puede vivir de 2 a 3 días. Yo no lo he visto en ninguna otra parte del mundo esto, solo acá. ¿Es endémico de aquí? Sí, de acá. Su sangre es azul, se está estudiando para la enfermedad del cáncer. Todo esto se llena de huevecillos cuando es hembra. Oh. Y la hembra, todas las tenazas lo tiene como este, así, igualito. Chiquitas, así. pequeñas. Sí, así como estos. Díganme ustedes si sabían de la existencia de una cucaracha de mar. Jamás lo había escuchado yo. Y a este lugar aquí le llaman ría. No es un río. Nos estaban explicando que la diferencia es, por ejemplo, el río entra al mar. Y aquí es que el mar entra al río. Entonces se convierte en una ría. No sabía tampoco que existían rías. Oh, vean la gente que viene toda blanca. En todo. Donde usted guste, toda la cara, los brazos. Es el bloqueador, ¿no? Los mayas le servían como protector solar, como bloqueador, antes que se metan a la cosecha de sal. Se puede grabar. Bueno, estamos haciendo aquí el baño maya. Sí, Yo hice un baño parecido allá en el Mar Muerto, pero que era negra, esta es blanca. sí. Huele interesante. Es por el tanto azufre que tiene. Por el azufre, ¿no? Azufre y minerales. Me dicen que las células muertas que me maté allá en la Ciudad de México, aquí se me van a quitar con este baño maya. Espero que sí. Te va a quedar la cara, como decimos aquí en Yucatán, como la pompa de un bebé. Como nalga de indio. Sí. Cuando el pescador se le olvida su agua, por decir, porque estamos muy lejos de lugar, se le olvida. Bueno, gente, estamos listos ya aquí con nuestro baño maya. Nos dijeron que nos vayamos así en la lancha y que luego nos van a llevar a otro lugar a quitarnos esto. Vamos a andar unos minutos entonces, así todos blancos. Y ellos quedaron más blancos que yo. Nos acaban de traer al Golfo de México para poder quitarnos el lodo de los mayas que nos habíamos puesto. Está tibita el agua. Vamos a quitarnos esto de la cara. Está muy salada el agua. Amigos, vean que desembarcamos aquí en uno de estos muelles que está en tierra firme. Estamos ya aquí en la comunidad de Río Lagarto. Es una comunidad pequeña, la verdad. Se respira una tranquilidad y una paz aquí increíble. Es la primera ciudad o la primera comunidad de todo México donde veo un ambiente así, relajado, tranquilo. Y pues me disculpan ustedes este cabello, pero se me enduró todo por el agua salada del mar. Y ahorita nosotros acabamos de almorzar, ya casi a las 4 de la tarde, un poco más de las 4 de la tarde. Venimos a almorzar a un restaurante que la verdad que la comida estaba muy buena, tienen un sazón muy rico. Aquí en esta zona del país, en Yucatán, la verdad que se come muy bien. Y además de que la comida es rica, también es casi imposible que no te quemes. Vean, yo voy quemado. Me estoy fijando también que este pueblo tiene su propio faro. No está pequeño. Y también tiene aquí un mirador donde están las letras para tomarse una buena foto donde dice Río Lagartos. Y pues desde aquí, desde este malecón con el faro ahí a mis espaldas, yo me voy a despedir de cada uno de ustedes. En verdad espero que este video les haya gustado, que les haya parecido muy interesante. A mí en lo personal me encantó hacerlo, conocer un poco más de este hermoso país y aprender también de las coloradas, por qué estas aguas son de ese color tan lindo. Si este video les gustó, agradecería un montón si le pueden dejar un buen like. Si pueden suscribirse, también se los agradeceré muchísimo porque estamos rumbo a los 300,000 suscriptores. Y sin nada más que agregar, nos estaremos viendo en unos cuantos días con otro tremendo videazo desde la maravilla del mundo, Chichén Itzá. Vamos a ir ahí, es el próximo video que verán. Para que no se lo pierdan, recuerden suscribirse. Será hasta entonces. Chao, chao. See the light at the end of the tunnel. It's right there and I just look up and follow.
take one step at a time, but I'm with you all the way. So baby, get up. No, don't you stay down. Go and lift yourself